compartir con ustedes algunas ideas que hemos trabajando en Brasil a lo largo de los últimos 7, 8 años acerca de lo que estamos llamando de educación museal. Recientemente se publicó, en el 2017 más precisamente, se publicó la Política Nacional de Educación Museal, que es una política que fue elaborada conjuntamente entre el gobierno federal y distintos profesionales y educadores de museos de todo el país, y que representa para nosotros un marco muy importante y una valoración de esta labor dentro de los museos en Brasil. Entonces, ahora nos pasamos a referirnos a las prácticas educativas dentro de los museos como educación museal. Es una forma de militancia también en favor del término, que es nuevo para nosotros, y también de las prácticas que hacemos. Podemos entender la educación museal como algo que ocurre en articulación con el patrimonio que resguarda los museos, o sea, nuestra materia prima de trabajo son los patrimonios que pueden ser históricos, naturales, artísticos, científicos, etc. Y ocurrir dentro de las instituciones museológicas. Más que la adquisición de conocimientos formales y específicos en las áreas de investigación de las distintas instituciones, lo que nos interesa en cuanto a educadores es el estímulo a la mirada curiosa e investigativa de los educandos y el estímulo al pensamiento y una capacidad de pensamiento crítico. Entonces, nuestro objetivo general, más que enseñar sobre determinados contenidos de historia, si estamos en un museo de historia o de artes, si estamos en un museo de artes visuales, es brindarle oportunidad a los grupos con los cuales trabajamos para que puedan pensar críticamente y que el museo pueda ser este espacio para este tipo de ejercicio. Así, en esos términos, más que pensar que la educación museal debe servir como una plataforma para formación o desarrollo de públicos, es pensar de qué manera la institución puede aportar para un pensamiento emancipatorio, crítico de esos grupos con los cuales trabaja. Quando pensamos em projetos de educação museal inclusiva, ou seja, que trabalha com grupos que não são tradicionalmente visitantes de los museos, algumas coisas temos que levar em consideração. A primeira de elas é pensar em las barreiras físicas, claro, pero também em las barreiras simbólicas que dificultam o acesso de muitos desses grupos. Se pensamos em grupos de pessoas com níveis socioeconômicos mais baixos, há muitas barreiras que são invisibles, pero son muy grandes que impiden el contacto y la relación con los museos. Por ejemplo, la percepción de que no son espacios permeables a distintos grupos sociales, que no son espacios necesariamente democráticos, que sirven y representan a grupos dominantes y hegemónicos o a determinadas élites culturales o intelectuales. Y cuando vemos las investigaciones de público de museos, vemos que es una percepción muy acertada. Entonces, empezar a romper las barreras simbólicas es algo que es muy importante para recibir bien a esos grupos y establecer esos contactos que permitan los vínculos y los trabajos más continuados. Entonces, lo que trabajamos en la Pinacoteca, en esos términos, en los programas educativos inclusivos, lo que todos ellos tienen en común es, primero, elaborar acciones y proyectos que tengan en cuenta los distintos perfiles, repertorios, demandas y experiencias de los públicos objetivos con los cuales vamos a trabajar. O sea, no hay recorridos previos, no hay ideas predeterminadas de lo que vamos a hacer juntos. Lo ideal es que se construya conjuntamente y para eso desarrollamos acciones continuadas. Entonces, como son grupos muchas veces que están vinculados a iniciativas de la educación no formal o a veces a iniciativas del servicio social o de la salud, tenemos la oportunidad de trabajar de manera continuada. Entonces, hay grupos que visitan el museo mensualmente hace años, por ejemplo, que tenemos una colaboración durante 6 meses. Essas colaborações ocorrem por meio de las alianças ou de los proyectos de colaboração com distintos grupos, organizações e colectivos de los quales formem parte esses grupos de educandos ou de visitantes. Então, uma ideia que é central para o estabelecimento desses processos de educação inclusiva é a ideia da construção de uma rede
de socios que puedan trabajar juntos. Entonces, es siempre trabajar en triangulación, el museo, otra organización o colectivo, para llegar e involucrar el público también. Y por fin, hacer acciones de evaluación sistemática y continuada de esos proyectos. Es fundamental para que podamos percibir los impactos y despliegues del trabajo que estamos haciendo con los participantes. Otra acción que desarrollamos hace 16 años y que nos parece muy importante en ese sentido es elaborar cursos o formaciones específicas para los profesionales que actúan con esos públicos objetivos. Entonces tenemos 3 formaciones que hacemos hace 10 o entre 16 y 10 años con profesionales que actúan con personas con discapacidad, con profesionales que actúan con personas en sufrimiento psíquico, con profesionales que actúan con personas en situación de vulnerabilidad y con profesionales que actúan con adultos mayores, porque eso es una manera también de tornar el museo más accesible para esos profesionales y para que ellos se vuelvan más autónomos para utilizar el museo en sus prácticas socioeducativas.